Bendiciones, mis hermanos. Esta es una enseñanza. Vamos a ver cómo te conviertes en hijo de Dios. Para esto vamos a leer lo que nos dice Juan 1, del 11 al 13. Nos está diciendo la palabra: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En este mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es los versículos en los cuales vamos a ver cómo nos convertimos en hijos de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a los gentiles. Fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces aquí importante es, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí este recibir viene, ¿verdad?, del griego 3880, que es paralambano, y que quiere decir recibir cerca, asociarse con uno mismo. Tener una relación familiar, tener una relación íntima, recibir. Entonces, la gente se asocia, la gente recibe a los de su raza, a los de su familia, a los de su linaje, a sus amigos. Pero el pueblo de Israel no tuvo amistad con Jesucristo, no le recibieron, no le hicieron ninguna recepción, ¿verdad?, en su llegada. Aquí es importante, mis hermanos, porque sabes que Jesús venía cargado de regalos celestiales, cargado de regalos de la eternidad, ¿sí? Entonces, todo regalo, ¿verdad?, que trajo Jesús, lo trajo de la eternidad y lo descendió a la tierra para su pueblo, para Israel. Podemos ver que como árbol venía cargado de fruto, como árbol venía, ¿verdad?, cargado, ¿verdad?, para que comieran, ¿verdad?, pero ellos no tomaron nada de él, ningún fruto tomaron de él. Como pan, tampoco gustaron de él. Tenía solvencia, tenía liberación, sanidades, resurrección, milagros. Si como apóstol tenía cobertura, tenía autoridad, tenía poder, y no echaron mano de él. Si como maestro él traía enseñanza, él traía instrucción, él traía doctrina, él traía maestría, él traía ejemplo, pero no lo quisieron tomar, no escucharon, no aprendieron. Si como pastor él traía cuidado, alimento, sanidad, protección, paternidad, consejo, exhortación, tampoco lo quisieron. Como hijo de Dios, él daba a conocer al Padre, traía principios de Dios a la tierra, descendió la santidad de Dios a la tierra. Su ser fluía amor, fluía perdón, fluía sabiduría, misericordia, traía obediencia, traía ejemplo, traía fe, traía la verdad, traía integridad, honestidad, rectitud, y tampoco lo quisieron. Si como Dios traía la paternidad, traía el amor. Si como Cristo, el ungido, el Mesías, traía unción, traía poder, traía sacrificio, traía juicio, rescate, traía la vida eterna, y no lo quisieron. Como intercesión, traía clamor, súplica, ruego. Él era la ofrenda y él era el altar, y no lo quisieron. Entonces, en este sentido, los suyos no le recibieron. Él no tuvo ninguna recepción, ninguna aceptación por parte de los suyos, por parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, para quien venían todos esos regalos. Y bueno, estoy mencionando algunos, se pueden mencionar muchísimos más. Nos dice ahí en Juan 1:12
Mas a todos los que le recibieron, ya este recibir, ¿verdad? Viene a ser 2983 del griego, que viene a ser lambano. Quiere decir tomar, echar mano de, entrar, aceptar, recibir, ¿verdad? Entonces, aquí, más a todos los que echaron mano de él, más a todos los que tomaron de él, a todos los que recibieron de él la verdad, ¿verdad? Todos los que le recibieron, en este sentido, ya no se está refiriendo a la casa de Israel, se está refiriendo a nosotros, los gentiles. Dice entonces en el Juan 1:12, dice, a los que creen en su nombre. Aquí este creer, ¿verdad? Viene a ser, ¿verdad? Del griego 4100, que es pisteo. Y quiere decir, ¿verdad? Que a los que creen en su nombre. Su nombre aquí viene a ser onoma, que viene a ser autoridad y que viene a ser carácter, y que nosotros sabemos que el carácter de Dios es santidad. Entonces, a los que creen en su nombre, a los que tienen fe en su nombre, a los que confían en Cristo, su bienestar espiritual, los que tienen la convicción, ¿verdad? Lo cual está hablando de fe, de acuerdo a Hebreos 11:1, ¿verdad? Los que tienen confianza en Cristo para salvación, los que están convencidos mediante argumento verdadero, ¿verdad? Este argumento verdadero lo da el Espíritu Santo. A todos los que tienen la certeza interna, que también está hablando de fe, ¿verdad? A los que obedecen la verdad, Jesús es la verdad, Cristo es la verdad, ¿verdad? Y esta verdad la revela el Espíritu Santo, ¿verdad? A todos los que reciben a Cristo creyendo, entonces dice que les da potestad. Potestad viene a ser un sinónimo de poder. Y entonces aquí, potestad del griego 1849 es exousia, y quiere decir capacidad, quiere decir competencia, libertad, maestría, influencia delegada, autoridad, derecho. Entonces, quiere decir que cuando se recibe a Cristo creyendo, nos da potestad. Cuando se tiene la fe en Cristo y se le recibe, nos da poder. Entonces, esta potestad que sujeta la fe, ¿verdad? Vienen a ser los recursos, ¿verdad? Y que nosotros podemos utilizar. Entonces, en ese sentido, la fe sujeta poder. Es un principio de Dios que sujeta poder. Potestad viene a ser una forma, ¿verdad? Un sinónimo de poder, ¿sí? Entonces, la potestad viene a ser esta capacidad, esta competencia, esta influencia delegada, libertad, esa autoridad, el derecho. Y aquí sería derecho de qué? De existir, ¿verdad? Entonces, les dio potestad del ser, les dio potestad del existir, les dio el derecho de la nueva vida en el espíritu humano, que es lo que está separado de Dios, que es lo que no tiene vida. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta que la fe en Cristo, la santísima fe en Cristo, la justicia de la fe en Cristo va a sujetar el poder legítimo del Todopoderoso. Y el poder viene a ser recursos, ¿sí? Aquí en este caso es el poder de ser o la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces nosotros entendemos que como hijos de Dios tenemos un nivel de autoridad, y ese nivel de autoridad va a fluir un nivel de poder. Dios nos los da por creer en Jesucristo. Entonces, toda persona que recibe a Cristo creyendo, el Señor, ¿verdad?, le va a dar un nivel de poder, un nivel de autoridad que va a fluir poder. Entonces, tú puedes hacer uso de esa autoridad y de ese poder que tienes por haber recibido a Cristo. Dios te está haciendo ese delego, de ese nivel de poder para que sea en contra del enemigo.
Ahora, mientras que, por ejemplo, en Romanos 10:9-10, que nos dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando este creer es el mismo creer, ¿verdad? Cuando se recibe a Cristo. Entonces quiere decir que esta fe, ¿verdad? Cuando se recibe a Cristo, ¿verdad? Sujeta poder y te va a hacer hijo de Dios. Y en este caso, ya al confesar a Cristo, creyendo, ¿verdad? Esta fe, ¿verdad? Lo que te va a dar poder de la salvación. Esto nada más lo vamos a mencionar porque hay otras cosas que tendríamos que mencionar en relación a la salvación, pero lo que te quiero decir es que es la misma fe y que esa fe, ¿verdad? Es santísima y es justicia y que esta va a sujetar el poder legítimo de Dios. En principio, ¿verdad? Para ser hijos de Dios y cuando confiesas a Cristo, para salvación. Entonces vemos que la fe es el principio divino que sujeta poder de Dios. Tú puedes leer en tu casa Marcos 11:22, Romanos 4:13, ¿sí? Bueno, Juan 1:12, que ya es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Nosotros vemos, ¿verdad? Que la fe es ese poder y que entonces son recursos. Y si tú lees, por ejemplo, Números 14, 24 y 30, tú te vas a dar cuenta que cuando fueron a escudriñar por parte de Moisés la tierra prometida, ¿verdad? Todos tenían temor, todos tenían miedo porque vieron gigantes, porque vieron a Amalek, que ya habían tenido un encuentro con él. Tú te vas a dar cuenta, ¿verdad? Que solamente Caleb y Josué, ¿verdad? Dijeron, podemos, porque ellos creían y ellos eran de otro espíritu, dice la palabra, pero este ser de otro espíritu está implicando tener un espíritu superior, porque la justicia de la fe le va a dar a tu espíritu, ¿verdad? Otra condición, y la condición es superior, ¿verdad? Cuando crees en Cristo que cuando se está sin Cristo, ¿sí? Y entonces por eso, ¿verdad? Ellos eran de otro espíritu, tenían un espíritu superior, que ellos tenían la certeza y la convicción de que ellos iban a poder porque Dios les iba a respaldar, ¿sí? Cuando nosotros estamos creyendo en Jesucristo, la naturaleza de la fe, que es justicia, va a hacer que nosotros nos alineemos a Dios, y una vez alineados a Dios por la justicia de la fe, va a fluir poder de Dios, el poder legítimo de Dios. Entonces, bueno, vemos que la fe, ¿verdad?, sujeta poder. Todos los principios de Dios sujetan poder, pero estamos viendo el caso de la fe, ¿sí? Nosotros vemos que a Jesucristo le fue dada toda potestad, nos dice ahí en Mateo 28:18, ¿verdad? Y potestad aquí es 1849 del griego, que es exousia, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Y entonces dice que todo el poder le fue dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué sucedió esto? Porque él estaba totalmente enfocado, alineado, ¿verdad?, a su Padre, a su Dios, y él nunca apartó ninguno de sus sentidos de su Padre. Entonces, aquí está implicando que él todo le creyó a su Padre, todo le creyó a Dios, y por lo tanto, todo le obedeció a su Padre creyendo, ¿sí? ¿Por qué mencionamos esto? Porque muchas veces obedecemos, ¿verdad? Pero estás enojado, estás inconforme, estás en desacuerdo, entonces no estás creyendo. Amós 3:4, ¿verdad? Dice que cómo pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, cuando nosotros obedecemos dentro del diseño de Dios es porque estamos de acuerdo con Dios. Una persona puede obedecer, pero puede estar inconforme, puede estar enojada, puede estar murmurando. Entonces, ya no hay un acuerdo en esa obediencia. Entonces, nosotros vemos que en Jesucristo estaba toda la fe, y entonces, si estamos diciendo que la fe sujeta poder,
Quiere decir que Jesús, por la fe, sujetó el poder. Si toda la fe estaba en Jesús, sujetó todo el poder y entonces todo el poder le fue dado a Jesús. ¿Sí? Entonces Jesús en este sentido, ¿verdad?, se convierte en el albacea de todo el poder de Dios. Entonces, ¿cuánta es nuestra fe? ¿Cuánto le estamos creyendo al Señor, a Dios? ¿Cuánto estamos creyendo en Jesucristo? Es el nivel de poder que estamos sujetando. ¿Sí? Ahora, es en todos los sentidos. Puede ser en circunstancias, ¿verdad?, que estés pasando, en cuestiones legales, en cuestiones de enfermedad, ¿verdad?, etcétera. ¿Cuánto estamos realmente creyendo? Si la fe está contaminada, pues entonces no es la fe legítima. No está fluyendo el poder legítimo, porque esa fe no es justicia. Una fe contaminada no es justicia. Entonces, ¿cómo queremos, verdad, tener lo que debemos de tener o lo que estamos pidiendo al Señor? ¿Cuánta fe legítima, cuánta fe que es justicia estamos teniendo para poder sujetar ese nivel de fe? Nuevamente, Jesucristo le creyó todo a Dios, todos sus sentidos estuvieron enfocados en Dios y él obedeció a Dios todo creyendo. Por eso le fue dado todo el poder, todo el dominio y toda la autoridad. ¿Sí? Ahora, las diferentes formas de poder están en Cristo, porque estamos diciendo que le fue dado todo el poder, todo el dominio y toda la autoridad. Las diferentes formas de poder están en Cristo. Entonces, conocemos, ¿verdad?, exousia, issues, kratos, dunamis, arge. Todas estas son diferentes formas de poder y todas están sujetadas en Cristo. Nos dice ahí, nada más vamos a ver este versículo y vamos a ver qué hay aquí por lo menos de estas tres. Efesios 1, 19 al 21 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Aquí poder es dunamis, griego 1411, para con nosotros los que creemos según la operación de su poder, del poder. Aquí este poder es griego 2904, que es kratos, de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Aquí autoridad es griego 1849, que es exousia, y poder griego 1849, que es exousia, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, todo el poder está sujetado en Cristo, porque todo le creyó a Dios y todo le obedeció creyendo. Entonces, muy importante es que para tener autoridad tenemos que creer. No hay autoridad sin fe. Y entonces, ¿verdad?, si no hay fe, no hay autoridad, tampoco fluye poder. Entonces, vemos que en esto Jesucristo nos enseña que el que cree, el que tiene fe en Dios, recibe poder, porque Dios es un Dios de poder, ¿sí? Bueno, después el versículo Juan 1:13 nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí es importante que nosotros sepamos y que entendamos, ¿verdad?, que el espíritu humano de la persona sin Cristo está muerto. Está muerto porque está separado de Dios. Y entonces, a ver, si este espíritu está muerto, quiere decir que se va corrompiendo. Una persona cuando muere ya no la tienes más en tu casa, así la ames mucho, sea papá, mamá, esposo, etcétera, ¿verdad? Tiene que ir a un lugar. ¿Por qué? Porque ese cuerpo ya sin vida se va a empezar a descomponer, se va a empezar a corromper. Entonces, quiere decir que nuestro espíritu separado de la vida de Dios, separado de Dios, se empieza a corromper. Está muerto y se empieza a corromper.
Entonces, ¿verdad? El espíritu separado de Dios se empieza a corromper. Pero además, el espíritu separado de Dios ya está muerto, se va a corromper más o más rápidamente, ¿verdad? Por lo que la persona piensa, por lo que la persona siente, por lo que la persona tiene en su mente, por lo que cree. Entonces, lo que está creyendo, por supuesto que está fuera del diseño de Dios. Y entonces, en este sentido, una fe fuera del diseño de Dios te va a corromper y te va a destruir. Va a seguir o va a acelerar en la degradación, la corrupción de tu espíritu, que en principio, te digo, está muerto cuando no se ha recibido a Cristo. ¿Sí? También, ¿verdad? Por la manera en que la persona hace, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la persona es lo que piensa, lo que cree, lo que siente, lo que hay en su mente, es lo que come. Y lo que comemos es lo que creemos desde el punto de vista espiritual. Pero bueno, también en lo físico somos lo que comemos, porque es con lo que estamos teniendo comunión. Tú estás teniendo comunión con tus pensamientos, pero si los pensamientos están fuera del diseño de Dios, tu espíritu se está degradando, porque todo hay una interrelación. No está separado el espíritu del alma. Si tus sentires son odios, si tus sentires son aborrecimientos, ¿verdad? Es con lo que estás teniendo comunión. Si estás teniendo recuerdos de dolor, de sufrimiento, es con lo que estás teniendo comunión, ¿sí? Si estás creyendo en la brujería, en la hechicería, es con lo que estás teniendo comunión. Y todo esto, ¿verdad? Va deteriorando, va degradando y va destruyendo el espíritu, ¿sí? Entonces, eso es lo que es el ser humano. Lo que siente, lo que piensa, lo que tiene en su mente, lo que cree, lo que come, ¿sí? Y a esto le aunamos que esa es la manera en cómo nosotros actuamos o como la gente sin Cristo actúa. Entonces quiere decir que también sus acciones, ¿verdad?, corrompen. También va a haber una corrupción, ¿verdad?, por las prácticas que se viven en el viejo hombre, en la carne, o bien por lo que la persona practicó en el reino de tinieblas. Llámalo ocultismo, brujería, hechicería, satanismo, espiritismo, lo que sea, ¿sí? Todo eso va a seguir corrompiendo, va a corromper más rápido al espíritu que de por sí está separado de Dios, no tiene vida, ¿sí? Bueno, entonces vemos que vivir fuera del diseño de Dios, por lo que estamos mencionando, ¿verdad? El espíritu humano se va dañando. El espíritu humano se va desgastando. Estamos hablando que está separado de Dios y que tiene muerte, ¿verdad? El espíritu humano se va deteriorando cada vez más, se va degradando, ¿verdad? Y entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuál es el nivel o el grado de degradación o de degeneración del espíritu de una persona que es adúltera? ¿Cuál es el grado de degradación, verdad? O el nivel de degradación de una persona que es fornicaria, de un perverso sexual, de un homosexual, de un bisexual, de un brujo, de un hechicero, de un satánico, de un adicto. ¿Cuáles son los niveles de degradación que hay en ese espíritu? ¿Sí? Por ejemplo, una persona homosexual que se hace estudios, ¿verdad?, clínicos genéticos de laboratorio y resulta con que todo está bien. ¿Por qué la persona continúa en ese mismo camino? ¿Sí? Vemos que muchas de estas personas presentan conflictos internos, presentan culpa, toman terapias, ¿verdad? Y otros realmente no quieren cambiar. Y entonces lo que dicen que es una preferencia sexual. Lo cierto es que su espíritu presenta un nivel de degradación tal que degeneró al grado que perdió su identidad con su género sexual, con su género. Entonces,
ve cómo la forma de vivir, de pensar, va afectando al espíritu, que de por sí, si no se está en Cristo, ya está muerto, está separado de Dios, ¿sí? Y entonces, obviamente, que en toda esta manera de vivir, pues pueden entrar demonios, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es el único que puede convencer para que esta persona crea, para que esta persona reciba a Cristo, para que realmente sea engendrado en su espíritu por Dios, ¿sí? Ahora, en toda esta forma de vivir del ser humano cuando no tiene a Cristo, ¿sabes qué es lo que quiere hacer Satanás? Satanás quiere llevar al espíritu humano a un punto tal de degeneración que sea incompatible con el engendrar de Dios para la nueva vida, para ser hijo de Dios. Entonces, por eso el enemigo te va abriendo caminos. El enemigo lo que utiliza es ponerte en la puerta ancha, unos por perversiones, otros por brujería, otros por adicciones, otros por vivir, ¿verdad?, en la carne, amarguras, griterías, pleitos, contiendas, etc. Entonces, el vivir de esa manera, el enemigo lo va a utilizar para irte profundizando más y vas penetrando cada vez más en cuestiones de tinieblas, con tal verdad de que tu espíritu se corrompa cada vez más y de esta manera el enemigo hacerlo incompatible con la vida, con el engendrar de Dios, ¿sí? Entonces, todo esto vemos que va haciendo fortalezas, ¿sí? Pero nosotros vemos el poder de Dios de veras, porque cuando una persona recibe a Cristo creyendo, es engendrado de Dios, ¿sí? Y entonces su espíritu, ¿verdad?, que había degenerado, recibe la nueva vida, y entonces es nueva criatura. Puedes leer ahí 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, en Cristo Jesús todas son hechas nuevas. Pero aquí es importante nuevamente recibir a Cristo creyendo y tiene que ser honesta, consciente y personalmente. Porque igual que tú lo hagas porque hay 3 personas que lo hicieron y tú dices, pues ¿cómo me voy a quedar fuera? ¿Sí? Pero si no lo haces honestamente no va a pasar nada en tu vida. Dios es poderoso, pero tienes que ser honesto. Tienes que estar consciente de lo que estás haciendo y nuevamente la decisión es personal, ¿sí? Entonces, cuando ya la persona recibe a Cristo creyendo, el espíritu, ¿verdad?, lo que viene a hacer es que es regenerado, es restaurado a la vida y el nuevo ser, ¿verdad?, con vida eterna se convierte en hijo de Dios. Entonces, estamos viendo 1:13 de Juan, que entonces Dios es el que engendra, ¿sí? Estamos viendo ese versículo y ahorita vamos a ver qué es el engendrar de Dios, ¿verdad? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿sí? Entonces, este engendrar viene a ser, ¿verdad?, genao, 1080 del griego, y viene a ser procrear del Padre, regenerar, engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir, viene a ser familia, parientes, género, linaje. Entonces, fíjate bien, dice aquí regenerar, y fíjate bien lo que dice en un diccionario secular de la lengua española, ¿verdad? Aquí, regenerar es poner una cosa gastada o degenerada en buen estado. Es restablecer, restaurar, dar nuevo ser a una cosa que degeneró. Y eso es como nosotros estábamos antes de que recibiéramos a Cristo. Nuestro espíritu muerto, separado de Dios, degeneró porque anduvimos por caminos de inmundicia, de tinieblas, de perversión. Y entonces cuando recibimos a Cristo dice que somos engendrados y somos regenerados, ¿sí? Entonces, dice que no son engendrados, ¿verdad?, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estamos viendo o aplicando o sustituyendo el significado de engendrar.
los cuales no son género de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, todo esto está hablando a nivel espiritual, los cuales no son procreados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, los cuales no son dados a luz de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando recibimos a Cristo creyendo y somos engendrados de Dios, entonces somos nacidos de Dios, somos dados a luz, tenemos la nueva vida. Solamente estamos sustituyendo en el versículo el significado de engendrar. Los cuales no son nacidos de sangre, o sea, hay un nuevo nacimiento, pero no es de sangre, no es de voluntad de carne, no es de voluntad de varón, es de Dios, ¿sí? Porque Él nos engendró, ¿sí? Los cuales no son familia de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nosotros nos convertimos en parte de la familia celestial. Los cuales no son pariente de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales no son linaje de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Dios es espíritu, y el espíritu es el que da vida, de acuerdo a Juan 4:24 y a Juan 6:63. Entonces vemos que engendrar, procrear del Padre Celestial es regenerar, ¿verdad? Es restablecer, es restaurar el espíritu humano que había degenerado, ¿verdad? Por todo lo que practicó antes de venir a los pies de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando se viene a los pies de Cristo, se es engendrado de Dios y se convierte en hijo de Dios, ¿sí? Bueno, aquí el engendrar es dar entonces ese nuevo ser a la persona en su espíritu por creer en Cristo, mediante la vida del Espíritu Santo que lleva la genética del Padre para formar parte del linaje de la familia celestial, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo va a traer toda la genética del Padre a nuestro espíritu, ¿sí? Ahora, al ser hijos de Dios, nos hace participar de su naturaleza divina. En este sentido, de la santidad. Nos hace partícipes, ¿sí? Pero no es en función. Entonces, ¿por qué o cómo nos hace partícipes, verdad? Es que al creer en Cristo, ya lo hemos mencionado en otras enseñanzas, ¿verdad? La fe purifica los corazones. Y entonces lo que va a pasar es que se va a activar la sangre de Cristo y la sangre de Cristo va a arrancar todos nuestros pecados, ¿verdad? Y si la sangre de Cristo arrancó, quitó todos nuestros pecados, quiere decir que estamos limpios, que estamos puros, que estamos santificados de nuestros pecados delante de Dios, ¿sí? Entonces quiere decir que el ser hijo de Dios no es por descendencia físico-biológica, no es por esfuerzo o poder humano, ¿sí? Sino es a través del poder de Dios. Y Jesucristo es el poder de Dios, por lo que entonces nosotros tenemos que creer en Cristo, ¿sí? Y debemos de recibir a Cristo. Vamos a leer ahí algunos versículos solamente. Salmos 2:7 nos dice: yo publicaré el decreto. Adonai me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí, en Mateo 1:20, nos dice, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, el Espíritu Santo formó el cigoto y lo que hizo, ¿verdad? El verbo fue descender y anidar en ese cigoto, ¿sí? Es decir, no hay nada de María. Hechos 7:8, aquí vemos, ¿verdad? Que en el caso del ser humano, una parte de la genética, la mitad de la genética va por vía del espermatozoide del varón y la otra parte por vía del óvulo de la mujer, ¿verdad? Vemos
Hechos 7:8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas, ¿sí? Entonces, aquí la información genética es la mitad del padre, la mitad de la madre, ¿verdad? Para un nuevo ser. Y este nuevo ser va a tener las características de ambos, de padre y de madre. Hechos 13:33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En Hebreos 1:5 nos dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será por hijo, ¿sí? Entonces, todos los ángeles son creación y Jesús es engendrado. Jesús es digno de adoración, ¿sí? Cuando nosotros somos engendrados de Dios, nos hace participantes de su naturaleza, pero nosotros no somos dignos de adoración. Nosotros estamos en un proceso, ¿sí? Nos dice, bueno, creo que ese es el mismo. Nos dice ahí primera de Juan 5:1, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, el que cree en Cristo, el que le recibe creyendo, es engendrado de Dios y se convierte en hijo de Dios. Nos dice primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Jesús, el Cristo, el Mesías, nunca practicó el pecado. No se agradó el pecado. Entonces, cuando nosotros somos engendrados de Dios, si esto realmente, nuevamente, fue una decisión honesta, consciente y personal, y tú te empiezas a santificar, cada vez vas a estar más de acuerdo con las cosas del Señor, con las cosas del Señor que son santas, y ¿sabes qué? No te va a agradar el pecado. No vas a querer cargar a nadie de tu corazón, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene que haber un corazón dispuesto al perdón y al arrepentimiento. Porque eso es lo que quiere Dios. Porque de otra manera no podemos caminar de acuerdo con Dios. No podemos caminar a la par de Dios. Con resentimientos, con amarguras, con venganzas. Todo eso es con lo que la persona está teniendo comunión. Y Dios nos llamó a tener comunión con Él, con el Cristo, vivo con el Espíritu Santo. Entonces es muy importante cuidar qué hay en nuestro interior por el Espíritu Santo. Bueno, entonces ahora aquí, ¿cuándo engendra Dios? Dios va a engendrar cuando la persona recibe a Cristo creyendo. Entonces, Dios va a engendrar cuando alguien crea en Cristo y le recibe. ¿Dónde va a engendrar Dios? Dios es espíritu, de acuerdo a Juan 4:23-24. Entonces quiere decir que Dios, si es espíritu, Dios no engendra en la carne, Dios no engendra en el alma, Dios va a engendrar en el espíritu, que es el que le está separado de él y es el que necesita la vida, ¿sí? Y es el que no tiene vida. Entonces, cuando Dios engendra la vida en el espíritu humano, ¿sí? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo Dios engendra? Dios engendra soplando vida al espíritu humano, ¿sí? Puedes leer ahí Génesis 2:7, Job 33:4, Juan 1:13, que ya leímos, que es el que estamos viendo, y Juan 20:22, probablemente nos alcance el tiempo para leerlo, ¿sí? Cuando se recibe a Cristo, Dios sopla, y lo que está soplando es el Espíritu Santo, que es el que da vida al espíritu humano, ¿sí? Entonces lo que está soplando es
la vida divina. Esto es muy importante porque cuando Dios hace a Adán, lo formó del polvo de la tierra y dice que sopló aliento de vida. Lo que le está soplando es el espíritu humano. Y entonces ahí, entre el espíritu humano y el cuerpo formado, se forma el alma. Entonces, cuando Dios sopla el aliento de vida, está soplando el espíritu humano. Y entonces está dando a Adán la vida perfecta de creación. Vida perfecta de creación. Entonces, Dios sopló en el primer Adán el espíritu humano, ¿sí? Pero ahorita a nosotros no está siendo así, nos está dando mucho más. Entonces, Dios se engendra soplando, y Dios dice que los hombres se engendran soplando, pero no por la boca. Dice, ¿verdad?, que el soplo del varón lleva la genética, la mitad de la genética para fecundar el óvulo en el vientre de la mujer. Entonces, Dios sopla y sopla la nueva vida por el Espíritu Santo, que es lo que entra a nosotros, ¿verdad? Y el varón sopla, pero no por la boca, ¿sí? Entonces, Dios sopla por la boca el Espíritu Santo, que es el que da la vida y lleva la genética de Dios. Y nosotros, la palabra nos dice que esa genética de Dios va a ser escrita tanto en nuestra mente como en nuestros corazones, de acuerdo a lo que nos dice Hebreos 8 y Hebreos 10, ¿sí? ¿Qué pasa cuando Dios se engendra? Cuando una persona recibe a Cristo creyendo, Dios engendra en el espíritu humano la vida eterna, soplando el Espíritu Santo. Esto, en principio, como ya lo vimos, le da el derecho de ser hijo de Dios, pero hijo engendrado, no de creación, ¿sí? Entonces, ya nosotros ya no somos hijos de creación como Adán. Nosotros somos hijos engendrados de Dios. En Adán, Dios sopló el aliento de vida y sopló el espíritu humano. Y dice que fue Adán un ser viviente, un ser con la vida perfecta de creación. Pero nosotros en Cristo ya no somos de Adán. Nosotros en Cristo, ¿verdad?, llevamos, ¿verdad?, al Espíritu Santo dentro. Entonces quiere decir que en esta nueva vida que Dios nos da por recibir a Cristo, ¿verdad?, no nos regresa a la vida perfecta de creación, ¿sí? La que teníamos, ¿verdad?, o la que tenía Adán antes de la caída. Quiere decir, ¿verdad?, que ahora como hijos somos engendrados de Dios. Y entonces esto nos hace superiores a los ángeles, porque los ángeles son creación y nosotros somos hijos engendrados de Dios. En este sentido, nos convertimos en superiores a los ángeles. Ellos están a nuestra disposición, a nuestro servicio, ¿sí? Nos dice ahí en Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Nos dice ahí Job 33:4, el soplo del Omnipotente da vida. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 37:4, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Entonces, nosotros vemos que cuando nosotros recibimos a Cristo, somos engendrados de Dios, nos convertimos en hijos de Dios. Pero nosotros vemos cómo Jesucristo, ¿verdad?, también sopló en sus apóstoles, ¿sí? Jesucristo, ahí podemos ver en Romanos 9:5, es Dios. Después de que Jesucristo resucitó, sopló, engendró el Espíritu Santo sobre sus discípulos para que les abriera el entendimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hicieron los apóstoles lo hicieron solamente por un delego de autoridad de Cristo, ¿verdad?,
y les dijo que fueran a echar fuera demonios y les daba poder y autoridad sobre toda enfermedad, ahí en Mateo 10:1. Entonces quiere decir que ellos eran como hombres naturales, no tenían el Espíritu Santo dentro, no había muerto Jesucristo. Entonces no es sino hasta que Jesucristo muere y resucita, viene a ellos y les sopla el Espíritu Santo, y esto es para el nuevo nacimiento, esto es para el sello. Entonces nosotros vemos que ellos creían en la autoridad y el poder que fluye en nombre de Cristo, pero ellos no entendían muchas cosas. Muchas cosas las hicieron sin entender porque tenían la autoridad, el delego de autoridad de parte de Cristo. Nos dice ahí en Juan 20:22, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Esto ya cuando Jesús resucita y se parece a ellos, ¿sí? Entonces vemos que los discípulos de Jesucristo hicieron lo que Él les mandó por el delego de autoridad, creyendo en la autoridad que hay en el nombre de Cristo. Y esa autoridad fluye poder y en esa autoridad pasan cosas, porque cuando hay un delego de autoridad, fluye poder, ¿sí? Y entonces, todo lo que Jesús les decía, no entendían muchas cosas. Por ejemplo, ellos no habían entendido, ¿verdad? Este género solo sale con oración y ayuno. Ellos no habían entendido por qué el lavamiento de los pies, lo que nos habla en Juan 13. Ellos no habían entendido lo que Jesús decía, me es necesario hacer las obras del que me envió, Juan 9:4. No entendían que decía es necesario que el Hijo del Hombre padezca, lo que nos dice Lucas 9:22 y 24:26. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces, Lucas 24:7. Entonces quiere decir que ellos escucharon tantas cosas que no entendían. ¿Por qué? Porque ellos eran naturales, ¿sí? Ellos andaban con Jesucristo porque fueron llamados y les dio autoridad, ¿verdad? Pero ellos eran hombres naturales, ¿verdad? Y nos dice la palabra, ¿verdad? Allí en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios porque se deben de discernir espiritualmente, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo, empezaron a entender las cosas que antes Él había hablado, las cosas que antes ellos no habían entendido. Empezaron, así como nosotros decimos en el mundo, ¿verdad? Empezaron a caer los veintecitos. Ay, con razón había dicho esto, ya nos había dicho eso. ¿Pero por qué? Porque les fue dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les abrió el entendimiento. Entonces, mira, muchas de las cosas quizá, ¿verdad?, no entendamos porque aún no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿sí? Nos dice ahí en Lucas 24, del 44 al 45, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas 24, 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hechos 1:4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, quiere decir que ya este envío que está haciendo Jesús, ¿verdad?, ya es para que ellos vayan en la llenura del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, a hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque si tenemos la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad?, ¿sabes qué? Las circunstancias en nuestro entorno no nos pueden doler. Mira, a mí me llega el caso de Esteban, él como murió, y yo creo que él no sintió dolor, yo creo que él estaba lleno de gozo.
¿Por qué? Porque estaba lleno, era un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, era un varón que hacía milagros. Y entonces era un varón que manifestaba lo que había en la iglesia. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros realmente tengamos comunión. Y no comunión, ¿verdad? Porque traes al hermano atravesado, a la hermana atravesada y no lo puedes ver, no lo soportas, ¿verdad? Porque eso es con lo que estás teniendo comunión. Nuestra comunión, ¿verdad? Tiene que ser con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y es que entonces de esa manera es como podemos caminar con testimonio, podemos caminar en amor, podemos caminar con gozo, el gozo del Señor. ¿Sí? Fíjate bien, aquí por ejemplo, en Hechos, pueden leer para esta parte Hechos 2, del 1 al 4, vamos a leerlo. Cómo Dios sopla en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como del viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lengüetas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es abundante para llenarnos a cada uno de sus hijos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cada uno de los que estaban ahí, sobre los cuales cayó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, se fue a su tierra, a su lugar de origen en esa llenura, a dar testimonio, a hacer aquello para lo cual el Señor les apartó. ¿Sí? Nos dice, aquí por ejemplo en Éxodo, vemos cómo el Señor también, al soplo de su aliento, cómo separa las aguas, cómo divide las aguas para que su pueblo Israel pudiera pasar en seco. Nos dice ahí 15, Éxodo 15, del 8 al 10, al soplo de su aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Y dice el 10, soplaste tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Ese es Dios. Entonces, tantas cosas que hace Dios, porque Dios es espíritu, tantas cosas que hace Dios precisamente con su espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros realmente tengamos una vida en el espíritu. Una vida en el espíritu, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que no vas a experimentar ese dolor de la carne. No vas a experimentar, ¿verdad?, las circunstancias por las cuales está pasando, porque la vida del espíritu nunca muere. Vivir en el espíritu es vida, ¿sí? Y la vida nunca muere. Mis hermanos, yo quisiera que esto lo volvieran a repasar. Esto es muy importante. En verdad, yo a veces me he preguntado si realmente esto le gusta escucharlo a la gente. Pero si en lo natural nos interesa, somos curiosos o muchas veces por la misma concupiscencia quieres saber cómo nace en lo físico, en lo natural, alguien. Entonces, aquí importante es que nosotros sepamos cómo nacemos, cómo somos engendrados. No podemos ser un pueblo ignorante. Mira, para mí esto es cosas que a mí me ha hablado el Señor, que me ha revelado, para mí es oro. Es oro, y yo le doy muchas gracias y yo quisiera que tú lo entendieras y lo comprendieras, porque si tú lo entiendes y tú lo comprendes por el Espíritu Santo, no por tu razonamiento, ¿verdad? El Espíritu Santo te va a llevar a otro nivel y el Espíritu Santo te va a dar otro nivel de revelación. Les agradezco, mis hermanos, espero que estemos en casa todos orando en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, orando unos por otros en el nombre de Cristo Jesús. Los bendigo. Amén, mis hermanos. Bendiciones.